Un poco importante en Torreón, una ciudad progresista, dinámica, gente trabajadora. A ver cuándo se me hace ir para allá a echar una platicada ahí. Saludos a Torreón y a usted también. Joaquín Corral Suárez del Real. Don Ángel, veo sus mañaneras practicando con Ángel y Atípica TV. Ella mándele un... Hola, estimados colegas. Obligación del Estado. Perdón. Bueno, entonces aquí lo que la Constitución dice es que el Estado se obliga a salvaguardar la salud de, bueno, pues todas las personas que pertenezcan o que estén en el territorio nacional. Ahora bien, hablando propiamente de los niños, igualmente está la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde en el cuerpo de esta ley sí habla de la obligación de los padres o tutores de salvaguardar en este caso y de no truncar el derecho a los menores de ser vacunados. Yo qué les puedo decir en la experiencia que tenemos en protección médico-legal es, bueno, uno, hasta este momento, en teoría existe la obligación de que todo aquel médico que considere necesario puede acudir a las fiscalías de protección de derechos a menores y denunciar, ya que estos son delitos que se persiguen por querella, y debe denunciar advirtiendo la omisión de que los padres estén autorizando o negando incluso la vacuna a sus menores de edad. Ahora bien, también estamos hablando de Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Esta no habla como mucho del tema como tal de vacunación, pero sí hace mucho énfasis en la obligación que tienen los países que están dentro de esta convención, donde se supone que están obligados a garantizar el desarrollo integral efectivo de los derechos de los niños,
Entonces igual podemos estar en un supuesto de que pues sí existe la obligación de salvaguardar la salud de los menores. ¿Mm? Ok. Ahora, Perdón. lo que les comento de acudir a denunciar, pues a lo mejor es algo muy amplio porque yo no veo a todos los médicos denunciando a los papás de todos sus niños porque al rato no van a tener niños en consulta privada. Lo cierto es que hacer conciencia a los padres, como bien lo comentaba hace un momento el doctor, hacer conciencia a los padres de las repercusiones de salud que pueden tener los menores es muy importante. Hoy ustedes cuentan con un documento que es elemental para cualquier situación, incluso para una defensa, incluso hasta para denunciar este tipo de casos. Y básicamente estamos hablando de este documento que la norma 004 nos obliga a tener, que es el consentimiento informado. Si bien es un documento oficial que es parte integral del expediente, donde se supone que bueno, no se supone, se debe de consignar para tratamientos y atención, la misma norma y la ley no dice que no pueda haber un documento contrario al procedimiento, es decir, yo médico te voy a decir, te voy a advertir. El consentimiento tiene 4 finalidades, que es qué te hago, cómo te lo hago. Licenciada, ¿podemos pararnos un poquito en el consentimiento? Sí, Y al por supuesto. ratito lo retomamos. Ok, ¿Sí? perfecto, perfecto, muy Ándale. bien. Otra pregunta que va encadenada a esto. ¿Es legal que en el kinder y en la primaria pidan la cartilla? ¿Nos podría responder, licenciada? Es ahora sí que una situación como de usos y costumbres obligatorios, como cuando vamos al banco, si no nos identificamos con una IFE o con un pasaporte vigente, pues no nos hacen el trámite, es igual. Las escuelas pueden negar, sobre todo en la vía privada, pueden negar la inscripción a un menor si no cuenta con su cuadro de vacunación. Ok, gracias. Giordano y doctor Abiel, ¿saben ustedes quién o quiénes son los representantes o líderes de movimientos antivacunas en México? ¿Y si esto está muy difundido? No, hasta donde yo no conozco a ningún líder de ningún movimiento antivacunas mexicano. Seguramente hay por ahí. No es en México, no es una corriente muy fuerte. Sin embargo, tampoco podemos negar que existe. Por eso comentaba yo en una parte de la plática sobre los antivacunas encubiertos. Que creo que incide un poquito más en las bajas de cobertura que el mismo movimiento antivacunas en nuestro país hasta hoy día. Pero no conozco ninguna liga o ningún equipo de antivacunas que esté operando en nuestro país. Giordano. Así de organizados como están en Argentina o como están en otros países, yo tampoco he visto. Hace algunos años, precisamente por tal vez el contexto en el que tengo mi consulta privada, quisimos pues analizar qué tanto había aquí en Culiacán. Y de hecho hicimos un estudio con colaboración con la Secretaría de Educación Pública, en el cual se seleccionaron aquí en Culiacán 10 jardines de niños públicos, 11 privados. Se sacó una muestra aleatoria de papás de todos los jardines de niños y se encuestaron a más de 500. Y nos dimos cuenta que nos sorprendió la cantidad de personas que se negaban a la vacunación en el contexto privado. En el contexto privado, aquí en Culiacán, Sinaloa, 1 de cada 5 niños se está dejando de vacunar. Entonces estamos hablando del 20% de los niños en los kinderes privados, a diferencia de los niños que estaban en jardines de niños públicos. Entonces eso sí nos resaltó muchísimo. Y aprovechando eso, una de las cosas que tratamos de abordar es ciertos factores de riesgo, como lo que mencionaba el doctor Mascareñas en su plática de los buscadores de Google y de andar buscando información en Internet. Y precisamente en aquel momento le echamos ciencia, hicimos regresión logística para tratar de individualizar todos esos factores que pudieran estar influyendo. Y nos dimos cuenta que aparte de ir a jardines de niños privados,
Los otros dos factores de riesgo que salieron que favorecían el rechazo a la vacunación eran buscar información de vacunas en Internet, específicamente, aumentaba 2 veces el riesgo aquí. Y el otro era darles me gusta, presionar el like de los artículos de salud y de vacunas en Facebook. Y eso pasaba porque antes el algoritmo que tenía Facebook y el algoritmo que tenían estas redes sociales, a medida que tú le picas like a algo, te da sugerencias de otros sitios, otros artículos que te pudieran gustar. Entonces te va haciendo una cadenita de la misma ideología. Entonces, si le diste like a un artículo que hablaba mal de las vacunas, te daba sugerencias de otros artículos que hablaban mal de las vacunas, y así te ibas enfrascando en eso. Afortunadamente ya los gigantes de la informática ahí en California y todas estas empresas gigantescas ya tienen 2 años a partir de esas epidemias que mencionó el doctor Mascareñas de sarampión. Tienen, pues sí, con la pandemia tienen un poco más de 2 años en que ya se metieron un poco más para controlar los algoritmos de búsqueda y ya no te sale tanta información antivacunas cuando tú buscas vacunas en estas redes sociales o inclusive en Google. Bueno, ahí me voy a detener para seguir con él. Ok. Les voy a plantear un caso hipotético. Vamos a ver. Llega un oficio de la Secretaría de Salud a las escuelas secundarias y preparatorias donde les dicen que les proporcionarán vacuna versus papiloma y que es obligatorio aplicárselas a todos los adolescentes que no la tengan. Llegan las vacunas, se instala el centro de vacunación con un médico y personal de enfermería, acude a una pareja de adolescentes, un hombre y una mujer, a aplicarse la vacuna. Les informan los efectos secundarios de la misma. Les preguntan que si entendieron y la respuesta de ellos es que sí, que entendieron todo perfectamente. Les aplican la vacuna y les dejan esperando 30 minutos por posibles efectos adversos. El varón presenta a los 10 minutos pérdida transitoria del conocimiento. Es apoyado por el médico y el personal de enfermería, recuperándose aparentemente sin problema. Se les informa a los padres la situación y que acudieran por el muchacho para informarles personalmente qué fue lo que pasó. Llegan los padres enojados y reclamando a las autoridades del colegio, al personal médico y de enfermería, el por qué le aplicaron la vacuna a su hijo, si ellos no firmaron el consentimiento informado, autorizando su aplicación, ya que ellos no creen en las vacunas. De hecho, ninguno de sus hijos está inmunizado, que recibirán una demanda por los daños que pudieron haberle ocasionado al muchacho. Doctor Mascareñas y Giordano, ¿ustedes hubieran aplicado la vacuna sin un consentimiento informado que autorizara su aplicación? No, lo que hace un menor de edad ahí no es un consentimiento informado, es un asentimiento, donde dice que sí. El consentimiento lo tiene que firmar un mayor de edad necesariamente. Y como estos chamacos eran menores de edad, no era prudente o no se debía haber hecho esta situación sin el consentimiento expreso de sus padres. Entonces creo que la falla principal estuvo ahí. Giordano, ¿qué opinas? Giordano. Perdón, tenía apagado esto. No, decía que estoy completamente de acuerdo, no tengo nada más que agregar en ese punto. Ok, licenciada Galván, las autoridades escolares, el médico o las enfermeras que aplicaron la vacuna, ¿tienen alguna implicación legal por haberla aplicado sin el asentamiento o el consentimiento? Sí. ¿Los padres caen en algún problema legal por negarse a la aplicación de la vacuna? Sí caen en un problema legal los padres si se niegan. Sin embargo, para ver, en este caso que usted está indicando, sí era necesario tener el consentimiento de los papás de que estaban aceptando esta vacuna, sobre todo porque entiendo que es una orden que recibe la escuela y quiero suponer que estamos en un tema tanto de escuela pública como privada, donde sí existía la obligación de tener el consentimiento de los padres. Pero entonces sí caen en un problema legal los médicos y las enfermeras que la aplicaron. Sí. Quisiera agregar una cosa. Cuando empiezan las semanas nacionales de vacunación
o cuando se ejercen este tipo de acciones en escuelas, las autoridades de salud avisan previamente a las escuelas y las escuelas mandan una carta a los padres para que la firmen y den su aprobación de las acciones que va a hacer la Secretaría de Salud con sus hijos. Y de esa manera es como se aplican este tipo. Pero si no tiene la carta de los papás, bueno, al menos aquí en Monterrey no las ponen, ¿eh? Ok. Licenciada Galván, ahora sí, ¿nos podría usted extender al respecto del consentimiento informado en aplicación de vacunas? Claro que sí. El consentimiento informado tiene una finalidad, que es qué te hago, cómo lo hago, qué técnica ocupo, pero lo más importante es, bueno, qué beneficio y qué riesgo puedes tener del procedimiento o del tratamiento que voy a hacer. La norma no nos dice que tengamos que tener un consentimiento para la negación de la atención, no nos lo prohíbe tampoco. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sugerir? En este caso, bueno, pues eso, recurrir a un consentimiento de rechazo a la vacunación. Este documento, podemos hablar a lo mejor de una estructura del cuadro de vacunación, en donde, no sé si se aprecie o si se pueda ver bien, donde estamos indicando cuál es el cuadro de vacunas que el médico está proponiendo, y bueno, de alguna manera los datos del papá y el motivo por el cual tanto el hijo, en este caso igual dice, habla de alumno, el cual es papá, rechazan la vacunación. Esto puede ser un documento importante como parte integral de su expediente para futuras situaciones legales. Es decir, hay embajadas o hay países en donde no se permite ya el ingreso si los menores no demuestran o acreditan que cumplen con un sistema básico de vacunación. Entonces, el médico tratante puede tener este documento porque de alguna manera no lo pueden obligar a que dé un documento indicando que el menor de edad está con su cuadro completo. Entonces, este documento les puede ayudar y, bueno, tanto les puede ayudar para el rechazo como los puede ayudar para aquellos efectos que puedan producir las vacunas en caso de que sí acepten los padres que les pongan la vacuna a sus hijos. Ok, gracias, doctora. Giordano, ¿tenías una opinión? Sí, quisiera decir un par de comentarios aquí porque estoy sintiendo que la mayoría de las preguntas de la mesa redonda se están yendo hacia la obligatoriedad y hacia el forzar a las personas que se vacunen. Y una de las cosas que me gustó de la plática del doctor Mascareñas es precisamente que debemos de tratar de entender, debemos de entender cuál es la duda, cuál es el rechazo, el por qué. Y muchos de los mensajes que nosotros como pediatras damos a los familiares están basados en el riesgo y el beneficio. O sea, en el ¿para qué te protegen? Te salvan vidas, te reducen, desapareció la viruela, ya no hay polio, todo lo bueno. Todos los beneficios y tratamos de minimizar los efectos secundarios. Todo eso está muy bien, pero muchas de las razones por las cuales se rechazan las vacunas o algunas de las razones importantes por las cuales se rechazan las vacunas no es por el sentimiento ese de cuidado o daño, sino es por otro tipo de rechazos. Y uno de esos es la libertad y la opresión. En el momento que tú haces obligatorio, mandatorio, que a fuerzas tienes que hacer algo, hay muchas personas que en ese momento rechazan la vacunación. Ese es un valor moral que a veces no lo exploramos bien. O sea, si me estás forzando, menos me lo pongo. Y eso pasa en Estados Unidos y eso pasa en Italia. Por eso hacen manifestaciones cada vez que se aprueba una ley para tratar de forzar a las personas. Y el otro sentimiento que siento que a veces no se explora lo suficiente, que ahí yo creo que también es diferente al contexto en el que estoy del doctor Mascareñas, porque hablaba un poquito de la religión. Esto me ha pasado ahora más con las vacunas de COVID.
porque lo empecé a escuchar mucho en el último par de meses con las abuelitas de mis pacientes, las mamás de las mamás de mis pacientes, que las abuelitas no se querían vacunar porque era pecado. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y todo el caminito era por el teléfono descompuesto, que si lo vemos así estrictamente no es teléfono descompuesto, de los cultivos celulares que vienen de células fetales. Por allá en los 60s hubo un par de abortos, de ahí se cultivaron células y esas mismas células han seguido sobreviviendo en los cultivos celulares hasta la fecha y esas células se usan para fabricar algunas vacunas. Entonces, las abuelitas y hay muchas personas que en este momento no se quieren vacunar porque es pecado, porque se está abortando a niños para producir vacunas. Y me voy a atrever a poner un ejemplo sin decir nombres, pero de un pediatra de Monterrey. A ver si no, con lo que digo no lo identifique el doctor Mascareñas, pero hace un mes, el mes pasado, me mandó un mensaje con un documento que decía que déjenme, les pongo aquí el título. Decía, respecto a las vacunas fabricadas con fetos abortados, así se titulaba el texto. Y era un texto que decía todo de que el pecado del aborto es uno de los que se denominan como pecado que clama el cielo, es un crimen atroz, es matar a un inocente. Por lo tanto, debemos de concluir que necesariamente no se pueden vacunar ni vacunas de COVID, ni varicela, ni hepatitis A, ni rubiola. Eso me lo está mandando un pediatra. Entonces, cuando me lo mandó, yo le respondí, a ver, espérame tantito, qué lamentable es que tú como pediatra estés mandando esto y estés invitando a no vacunarse. Y le mandé lo que dijo el doctor Mascareñas, o sea, las cláusulas del Vaticano donde dice, porque yo sé que él es cristiano, y el Vaticano lo permite y lo considera moralmente correcto. Pues me contestó de vuelta, ¿sabes qué? Lo malo siempre va a ser malo, aunque la nueva teología del Vaticano lo recomiende. Entonces podemos llegar a ese fanatismo religioso y a veces no entendemos de dónde, por qué por qué es pecado, o sea, te quedas así y nomás lo minimizas y si ya lo entiendes de dónde viene, ya le empiezas a rascar y dices, por ahí, no señora, pero es que esas líneas, o sea, de alguna manera lo tienes que convencer. Yo creo que tenemos que dar un mensaje más de diálogo, aunque frustre terriblemente tener una persona que rechaza mucho la vacunación. Tenemos que abrir el diálogo, no querer hacerla obligatoria hasta como de lugar. Sí, algo en esto, desde que surgieron los movimientos antivacunas, se ha sugerido no hacerla obligatoria, porque desde los principios que se empezaron a salir las leyes de obligatoriedad de las vacunas, fue un desastre. Hubo movimientos grandísimos en Estados Unidos, en Europa, y que no llevaron a nada bueno, ¿no? A ver, una pregunta para el doctor Giordano y para el doctor Abiel. ¿Por qué a los que nos dio varicela, sarampión, paperas, etcétera, no hemos recibido vacuna alguna contra esos virus y hemos tenido contactos con enfermos activos y no nos pasa nada? ¿Por qué vacunar a los que tuvieron COVID? Porque es otra lógica, otra forma, es otra forma. Debemos de entender una cosa, de COVID no sabemos nada todavía. Entonces, la inmunidad, no sabemos cuánto tiempo nos va a proporcionar la enfermedad, inmunidad contra la enfermedad. No sabemos cuánto tiempo nos va a dar inmunidad, la inmunidad de estas vacunas y más con esta gran gama de vacunas diferentes que se están aplicando en nuestro país, ¿sí? Lo que se sabe de las otras vacunas o de las otras enfermedades que a las que se refieren en su pregunta es lo siguiente. El hecho de padecer la enfermedad genera una inmunidad. Nosotros tenemos esa inmunidad que va bajando paulatinamente y si no ha bajado a la totalidad, volvemos a tener contacto con el virus y eso nos genera una respuesta de memoria. Es decir, nos sirve como un booster o como un refuerzo de la vacunación y vuelven a subir otra vez los títulos de anticuerpos y nos mantenemos con anticuerpos altos por un buen tiempo. Sin embargo, eso ocurre con esas enfermedades, pero no sabemos con cuáles otras no. Y les comento, de COVID ahorita
Es una enfermedad que tiene 1 año y 6 meses con nosotros. No sabemos nada. Estas son enfermedades, a las otras que se hace referencia, pues que tenemos 2000 años con ellas. Entonces hemos tenido tiempo de aprender y esta enfermedad apenas tiene 18 meses. Entonces no podemos comparar o hacer comparaciones de por qué no avanzamos y por qué no sabemos, porque el tiempo es demasiado corto ahorita. Son mucho más las dudas y todavía se van a generar mucho más dudas de lo que hay. No le tengo una respuesta a la pregunta específica porque ni siquiera sabemos cuál es el problema que nos estamos enfrentando realmente. Okay. Giordano, ¿tienes algún comentario? Sí, yo, ¿de dónde voy? Si el doctor no lo tiene, no, yo tampoco voy a tener la respuesta en sí. Nomás les compartí ahí en el chat que no es mi respuesta, sino cómo quieren responder algunos científicos el por qué te deberías de vacunar después de haber tenido. Y lo llaman inmunidad híbrida, que, ok, como dice el doctor, ya tuviste COVID, te genera cierta inmunidad, la vacuna te va a dar un booster y vas a tener una mayor inmunidad. O sea, ahorita le están llamando a eso inmunidad híbrida y el doctor Topol, Eric Topol, lo apodó en alguno de sus artículos como inmunidad superhumana. O sea, una inmunidad que rebasa lo que tú hubieras adquirido solo por la enfermedad. Pero pues hasta ahí. Miren, ya nos pasamos el tiempo. Les voy a hacer una última pregunta a los tres. ¿Conocen ustedes alguna medida gubernamentales de tipo legal o de políticas públicas con la finalidad de disminuir el efecto de los movimientos antivacunas? Algunas políticas públicas o algunas políticas públicas de salud o algunas políticas legales, doctora Lucy, para contrarrestar el efecto de estos movimientos antivacunas. Sabemos que en nuestro país no es muy notorio, pero si nos dejamos, si no se actúa sobre esto, pues ya saben que eso se puede ir haciendo exponencial. Sí, por eso la pregunta que tenemos de los asistentes al respecto. No sé qué opinan. Sí, bueno, yo propiamente en cuanto al movimiento antivacunas, no tengo conocimiento de algo que esté reforzando lo contrario a esto. No, yo no lo tengo. Doctora Biel, ¿algunas políticas de salud que conozca? Perdón, no conozco que en algún lugar haya. De hecho, tenemos ejemplos en lugares que tienen legislaciones muy activas como los Estados Unidos, pues hasta el mismo presidente hacía unas declaraciones que parecían que era miembro de un grupo antivacunas, el anterior presidente Trump. Parecía. Sí, la verdad es que yo no veo donde América Latina, donde la situación está muy fuerte, es Argentina, y lo que están haciendo es un combate de conocimiento, es decir, información. Y ahí van en su lucha. No ha sido del todo exitosa, pero es una lucha. Finalmente no está creciendo ya tanto el movimiento antivacunas que existía en Argentina, pero ahí está el problema todavía. Y nosotros no hemos llegado a eso, ni con mucho. Giordano, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? No, como política pública sí, específica contra los antivacunas, fuera de las campañas de conocimiento y de promoción, al menos aquí en México yo no he visto ninguna. Ok. Es que les hice esta pregunta porque, ¿se acuerdan ustedes del síndrome de muerte súbita del lactante? Que se decía que en México prácticamente no existía y la realidad es que no se registraba y que las políticas públicas de salud que salieron en Estados Unidos se aplicaron en México como 15 o 20 años después, porque se ignoraba si existía o no la muerte súbita del lactante, porque muchos eran declarados por decirles broncoaspiraciones y todo. Entonces, hice la similitud entre un movimiento y otro por las políticas públicas de salud que podrían ser importantes o las medidas que pudiéramos tomar para contrarrestar el efecto. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, Giordano.
¿tú conoces si hay alguna medida en Internet que tienda a contrarrestar el efecto de esta mala información de los movimientos antivacunas? En Internet sí hay, o sea, sí ha habido modificaciones de los algoritmos. Ahorita en este momento, si ustedes se meten a Google y ponen vacunas o es más, el puro término de vacunas cuando hicimos el estudio, hace más de 6 años hicimos el estudio, y si tú ponías vacunas en inglés y en español, hicimos la comparación, y en inglés salían como 6, en la primera página salían como 6 artículos a favor y 4 en contra en inglés. Cuando lo hicimos en español salían como 8 en contra y 2 a favor. Esos algoritmos sí se han modificado. Igual en Facebook, Mark Zuckerberg ha sido de los que ha tratado de modificar tanto el algoritmo como dando el ejemplo, y sale con fotos de él vacunando a su hija. Entonces sí han puesto estrategias para tratar de modificar todo esto. Y si se fijan, en este momento en Facebook, si tú pones cualquier cosa de las vacunas en Facebook, en Instagram, inclusive en Twitter, te va a salir una leyenda, un parrafito abajo que dice: las vacunas pasan por un proceso de seguridad. Si quieres aprender más sobre las vacunas, lee aquí, vete para acá. Entonces sí se está haciendo un esfuerzo para contrarrestar en ese sentido. Y han tumbado muchos grupos de vacunas en las redes sociales. De hecho, uno de los botones que no estaba hasta esta pandemia, cuando tú reportas algo, alguna publicación en las redes sociales, te pregunta el por qué la vas a reportar, que si es por violencia, si es por racismo o algo. Un botón nuevo es información falsa en salud en Facebook. Ya puedes poner que eso es información falsa en salud, y ese botoncito no existía antes. Ok. Doctor Mascareñas, Sí. me siguen llegando las preguntas. ¿Nos podría hablar usted algo sobre la vacunación de COVID en niños? En niños. Sí. Bueno, hasta ahorita, hasta donde yo sé, están por iniciar 2 estudios de eficacia y seguridad de vacuna de COVID en niños. Uno es con la vacuna CanSino y la otra es con la vacuna de Janssen, o la de Johnson & Johnson. Estas vacunas y todas las vacunas de COVID, en términos generales, lo que van a hacer es que van a empezar haciendo las investigaciones en menores de 18 años, es decir, primero van a vacunar adolescentes de 16 a 18 años, ven que la vacuna es efectiva y segura en pacientes de 16 a 18 años, la van a bajar entonces de 12 a 16 años, y si ven que la vacuna es eficaz y es segura, la van a ir bajando hasta ver en qué edad la vacuna sigue siendo segura y eficaz. Con suerte, nos podemos encontrar que la vacuna es eficaz desde el nacimiento, ojalá y así lo fuera, y entonces ya pudiéramos vacunar de una manera muy sencilla a toda la población. Sin embargo, estos estudios todavía van a tomar mucho tiempo. ¿Quiénes son los que están más avanzados? De todas las vacunas que hay ahorita en el mundo, Pfizer es quien ha entregado más resultados, donde incluso están recomendando la vacunación ya en pacientes de 12 a 16 años. Los estudios que se están llevando a cabo por Pfizer en niños menores de 12 años, todavía no tenemos ninguna información. Giordano, ¿tienes tú alguna opinión? No se escucha, Giordano. No, es que estoy de acuerdo. El único otro que he visto, aparte de los que mencionó el doctor Mascareñas, es uno de fase 2 que publicaron ya los de Sinovac, que están en el Lancet, ahí se los puse en el chat, que también salió, pues parece que les fue bien y que generan incluso más anticuerpos que los adultos, como está saliendo en los otros, pero es un ensayo de fase 2, todavía no hay más adelante. Sí, en cuanto a la vacunación en niños es algo esperado. Tradicionalmente, con todas las vacunas, o casi todas, por no decir todas, los niños responden mejor que los adultos, y los niños tienen menos efectos secundarios
que los adultos. Y eso, si lo comparamos cualquier vacuna, nos vamos a dar cuenta de esto. Entonces, es muy posible que también esto vaya a suceder con las vacunas de COVID. Sin embargo, se tiene que correr el estudio porque eso no lo sabemos hoy día. Ok. No sé si a los asistentes tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer de viva voz, nomás levantando su manita. No veo a todos los... ¿No hay? ¿No hay preguntas? Mauro, Sí, Luz. fíjate que lo que he estado observando, al contrario de los movimientos antivacunas, inclusive entre el personal de salud, es que se están poniendo más dosis de vacunas de COVID. O sea, completaron su esquema con cualquiera de los que sabemos que están funcionando, que están aplicando aquí en México. Entonces, como caen en la dualidad de ciertos grupos por edades, que son gente joven, pero ya se la aplicó por estar en el área de salud, o se la aplicó por ser maestro, y por la edad ya se puede poner otra dosis de vacunación, se están poniendo una tercera dosis y están combinando vacunas y están combinando mucho más dosis. ¿Qué opinan al respecto? Yo he recibido muchas llamadas con ese tipo de dudas, doctora. Yo les recomiendo que se apeguen, mientras no tengamos más conocimiento, que se apeguen a lo que está establecido. Si el día de mañana resulta que combinar vacunas es mejor o que poner una tercera dosis es mejor, nos lo harán saber o nos daremos cuenta. Pero el hecho de salirnos ahorita de lo que es el esquema que está probado, que científicamente funciona, creo que es riesgoso y a lo mejor estamos gastando dosis de más que otras personas pudieran utilizar en su beneficio. Ok. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Por favor, les pido a los asistentes, hay una evaluación en el chat, hay un link, por favor, la pueden ir contestando, no se van a tardar 3 minutos, es la evaluación de la sesión del día de hoy. ¿Algún comentario final, doctor Abiel? Pues nada más agradecerles su atención y espero que esto les haya servido y les dé una pauta para investigar o enterarse más de este problema. Yo solo lo toqué por encimita. Creo que es algo importante y es una bomba de tiempo que de pronto si nos descuidamos nos puede estallar en las manos. Jordano. Muchas gracias por la invitación y me dio mucho gusto escuchar al doctor Mascareñas, que fue uno de mis maestros ahí en Monterrey. Gusto saludarlo. Por razón no podías decir nada en contra de él, ¿verdad? Todo a favor. No me lo podía poner en contra. Sí, son Licenciada. traumas de la infancia que después ya no se pueden quitar. Gracias, Jordano. Me dio mucho gusto compartir contigo esto con la licenciada. Licenciada Lucy. Sí, yo agradezco la invitación que me hicieron y poder también escuchar y alimentar mis conocimientos en el ámbito médico. Yo me reitero a sus órdenes por parte del área jurídica de protección médico-legal. Cualquier duda que no se haya podido aclarar en este chat, yo dejo mi correo lucia.galvan@pml.com.mx, donde con mucho gusto los podré apoyar en sus dudas y que tengan todos buenas noches. Muchísimas gracias a nuestros participantes de la mesa redonda. Créanme que para mí fue un placer escucharlos. Yo soy un aficionado en contra de los movimientos antivacunas. Me gusta investigar al respecto. Y cuando empecé a meterme en esto, realmente que me sorprendí todo lo que encontré. Luz María, te agradezco mucho la invitación que me hiciste para coordinar esta mesa redonda, que estuve con unos integrantes, como ustedes notaron, bastante bien preparados y que sacaron adelante la mayoría de nuestras interrogantes. Luz, te cedo la palabra. Montoya, no nos queremos todavía retirar, Mauro. Montoya quiere hacer un comentario. ¿Podemos hacer una excepción? No se ha salido nadie del chat, ¿eh? No te escuchas.
¿Sí me permiten hablar? Adelante, Montoya, adelante. Bueno, buenas noches. Creo, nada más un comentario, agregar algo. Creo que lo que va a favorecer la aplicación de las vacunas, sin ser un movimiento político, creo francamente así, es el certificado de vacunación que existe ahora y que están pidiendo algunos países para poder ingresar a ellos. Entonces, sobre todo en Europa, no les exigen vacunarse, pero para entrar a otro país, y ahí que hay un movimiento más activo entre un país y otro, necesitan llevar la vacuna. Entonces eso va a hacer que a fuerza todos se vacunen. Y yo creo que va a servir, que es útil tener ese certificado. Gracias, Montoya, por tu comentario. Muy certero. Gracias. Gracias. Luz, ahora sí. Es que están pidiendo que si pueda anotar la licenciada Lucy el mail en el chat para que lo podamos registrar. Bueno, ha sido una plática sumamente interesante. Yo creo que quedamos todavía con más dudas al respecto, más de aclaración. Y la información que nos dieron todos, pues va a servir de criterio también de nosotros mismos, de ver que en realidad esos pacientes no están en contra de nosotros. No podemos en ningún momento abandonarlos o decir que ya no vamos a ser sus pediatras porque no quieren vacunarse, porque se me haría como darle la espalda al niño que en realidad está, entre comillas, en una situación de una burbuja por un cuidado del padre. O sea, es así como lo entiende. Entonces nosotros no podemos dar la espalda a esos pacientes, porque algunos pediatras han dicho, yo no recibo pacientes que están en contra de que sus papás no quieren vacunarse. Entonces considero que esa acción deja desprotegido sobre todo a la infancia, y nosotros como pediatras pues tenemos que ser pues lo más empáticos posibles con la familia y dejar siempre una puerta abierta. O sea, también hay gente que se arrepiente y puede tocar después sin muchos argumentos de ya ves, se lo dije, le dije que su hijo le iba a pasar, porque no es el objetivo realmente de nuestra profesión. Yo les agradezco a todo el panel. Muchísimas gracias, doctora Biel, doctor Giordano, licenciada Lucy. Creo que ya nos dejó por ahí su mail para que estén en contacto. Sí, y al doctor Mauro de la O y a todo nuestro comité académico, que es el que ha impulsado este tipo de pláticas, de charlas con un alto nivel académico, profesional e informativo. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia y participación. Okay. Buenas noches, doctora Biel, Giordano, Lucy, les agradezco mucho el haberme apoyado en este tema. Buenas noches a todos. Buenas noches, un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo.